Bienvenidas a Kennedy Mujeres Seguras, un espacio donde la escucha, el aprendizaje y el poder de las mujeres se encuentran. Tu palabra importa y tus derechos también. Aquí avanzamos en la construcción de una localidad libre de violencias. Comencemos. Advertencia. El siguiente episodio puede contener relatos y o descripciones de violencias de género que pueden resultar sensibles o desencadenantes para algunas personas. Recomendamos discreción al escucharlo. Este espacio tiene como propósito visibilizar, reflexionar y generar conciencia desde las voces de mujeres que han vivido o acompañado estas realidades. Escucha con respeto y empatía. Hola, mi nombre es Daniela Garzón. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kennedy Mujeres Seguras. Hoy vamos a desarrollar un tema supremamente sensible, importante, que es un tipo de violencia que muchas veces no se ve, pero que se siente y es la violencia digital. Para esto nos acompaña Fernanda Restrepo. Fernanda es ciberactivista por los derechos de la infancia y de las mujeres, es promotora de la lactancia materna y directora de un proyecto denominado Ni una palmadita. Ha usado las redes como herramienta para defender los derechos de las mujeres y niñas y denunciar también agresiones que antes quedaban invisibles y en silencio. Fernanda, bienvenida, de verdad, muchísimas gracias. Quiero aquí contarles a todas las mujeres que nos escuchan que hemos estado desarrollando una conversación previa al episodio y de verdad les puedo dar la certeza de que la calidad de la invitada de hoy es fenomenal y que su experiencia, de verdad, a medida que vayamos desarrollando este programa, pues esperamos sea un aliciente para todas y que pues su conocimiento aquí vamos a aprovecharlo muchísimo. Fernanda, bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Qué chévere. Bueno, Le agregaría que soy mamá de 2, excelente. víctima de violencia intrafamiliar, víctima de violencia digital, víctima de violencia vicaria. Bueno, eso era también una de las preguntas con las cuales quería iniciar, Fernanda, que nos contaras un poquito de tu historia, porque sé que es un testimonio que es muy prudente para las mujeres de la localidad de Kennedy, porque sé que se van a ver reflejadas en ti, que nos cuentes tu historia un poquito y adicional, cómo nace este proyecto de Ni una palmadita. Bueno, mi historia, uy, grande, pero para hacérselos corto, yo me divorcié por violencia intrafamiliar, física, psicológica y sexual. Y posteriormente, cuando me divorcié, comencé a vivir acoso judicial, violencia institucional, violencia económica, violencia patrimonial y finalmente violencia vicaria. Entonces, a raíz de todas esas cosas que me sucedieron, unos jueces de la República me obligaron a contar mi historia porque yo no la había contado. Yo vengo siendo ciberactivista por los derechos de los niños y de la mujer hace más de 10 años y nunca había contado mi historia de violencia porque yo decidí no hacerlo y eso es muy importante, ¿no? Que las víctimas sepan que nosotras tenemos derecho a contar o no contar nuestras historias si así lo queremos. Pero obviamente dentro de este proceso, en una forma de presunta violencia indirecta, que es cuando tu agresor utiliza a otras personas para lastimarte. Entonces, mi agresor tiene una medida de protección definitiva en su contra. Entonces, claro, como él mismo no puede, entonces lo que estamos es pidiendo que se investigue cuál es la relación de campañas de desprestigio que amigos de él, familiares de él han venido moviendo en contra mía. Cuando eso pasa, pues yo digo y pido ayuda a los jueces. Oye, mira, esto está pasando y yo no quiero contar mi historia porque si a mí me tocara explicar lo que están diciendo de mí, me tocaría contar mi historia de violencia. Les valió, literal me dijeron, como yo tengo muchos seguidores en redes sociales, que como yo tenía más seguidores, mira cómo viene la violencia digital, ¿no? Que como yo tenía más seguidores en redes sociales que el amigo de mi agresor, que estaba difamándome, entonces que yo me defendiera sola. Tú tenías el poder con la cantidad de seguidores que tenías, según lo que Exactamente, entiendo. pero eso no es cierto, mujeres, porque nosotros no podemos promover una justicia privada. Para eso precisamente existen los jueces y para eso existe el gobierno, no al revés. O sea, esto no se puede convertir en una venganza, pero bueno, debido a eso yo me vi obligada.
a contar mi denuncia pública y a partir de ese momento, por supuesto que empezaron a llegar muchas mujeres que estaban viviendo la misma situación. Cada vez que yo subo algo de lo que sea que haya vivido, seguramente ustedes se sentirán identificadas por lo menos con alguna cosa que yo acabo de decir. Entonces, claro, empezaban a llegar las mujeres a contarme sus historias, así que a partir de ese momento convertí todo lo que a mí me estaba pasando también en una herramienta para compartir cómo yo había sobrevivido y cómo he venido sobreviviendo a esta violencia y cómo lucho todos los días. Entonces ha sido un proceso muy bonito porque obviamente esa lucha por los derechos de los niños pues se ha convertido en una lucha también muy fuerte por los derechos de las mujeres. Ahora vamos con nuestro glosario express. El término de hoy, violencia digital. Es cualquier acto de violencia que se comete, amplifica o facilita a través de tecnologías digitales como redes sociales, plataformas de mensajería, correos electrónicos, sitios web o cualquier otro medio digital. Esta forma de violencia afecta desproporcionalmente a mujeres, niñas y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. De verdad que cuando ustedes escuchen y los invitamos y las invitamos a que puedan seguir a Fernanda en su proyecto, se van a dar cuenta de la capacidad de resiliencia que tiene Fernanda. Y adicional, que el mensaje que nosotros queremos también promover con este programa es la resistencia a través de estos entornos digitales. Entonces, como para ir entrando un poquito en materia y podamos desarrollar como más concretamente, Fernanda, para que nos expliques qué es eso del ciberactivismo y cómo contribuye a la lucha por los derechos tanto de los niños, niñas y las mujeres. El ciberactivismo es cuando utilizamos redes sociales, medios de comunicación, cualquier medio digital, blogs, cualquiera, para poder luchar por los derechos que a nosotros, pues, nos llenen el corazón, que en mi caso son niñez y mujer. Entonces, nosotros utilizamos eso para generar presión tanto a los gobiernos, es equivalente a hacer una marcha. Entonces decimos, okey, ahora todo el mundo tiene redes sociales y antes nosotros estábamos muy supeditados o dependíamos de lo que salía en la televisión. Entonces, si tenían la suerte de que te pusieran en un noticiero, entonces podías hacerte escuchar, pero ahora nosotros tenemos las redes sociales y ahora cualquier persona virtualmente puede tener una voz y tener una cantidad de personas que lo escuchan y utilizar esa voz, que así tengas 100, 500, 10, 50 o 800,000 o 1,000,000 de personas, puedas utilizar esa influencia para hacer cambios. Entonces, nosotros hicimos ciberactivismo y digo nosotros porque no lo haces solo, es tu comunidad, es las personas que lo hacen contigo y eso es muy importante. Entonces, nosotros hicimos, por ejemplo, activismo cuando se iba a firmar la ley contra matrimonio infantil. Y entonces ahí entre todos fuimos allá y dijimos al Senado y presionamos a los senadores para que, ¿por qué no lo van a debatir? Se genera una presión política para generar un Colectiva. cambio y colectiva, es ciberactivismo. O un niño se pierde, o también en el pasado nos pasó, seguramente, no sé si alguien vio esa noticia, pero tuvimos una noticia horrible de un niño que salía amarrado a las cuatro patas de una cama y salían lastimando. Y entonces lo que hicimos fue muchos influenciadores, no solamente yo, sino muchas personas, comienzan a compartir esto para encontrar al niño, porque no sabíamos ni de qué ciudad, ni de qué país, ni de dónde venía, y para encontrar a su agresora. Y se logró. Y el niño lo logramos rescatar a través de las redes sociales. Y yo creo que son dos casos de muchos que ustedes han visto como hoy en día, gracias a los medios tecnológicos, podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal. Y desafortunadamente todavía no tenemos suficientes leyes o mecanismos de protección que de verdad sean efectivos y por eso es tan importante tener estos espacios para que al menos entre nosotros compartamos ese conocimiento de cómo nos podemos defender y cómo lo podemos identificar. Total, y que lo que tú mencionas evidencia que realmente es y puede llegar a convertirse en una herramienta supremamente efectiva para la lucha de acuerdo a la causa, independientemente la que quieran las personas llegar a promover. Cuando tú ahorita hablabas de todo el tema de violencia, quisiera que pues también las personas entendieran cuáles son esas manifestaciones de violencia o los tipos de violencia que se pueden encontrar las mujeres específicamente, porque estamos hablando de un territorio libre y seguro para las mujeres de la localidad en un entorno digital. Se pueden presentar, no vamos a hablar a mí me gusta hablar de forma coloquial y no tantos tecnicismos. Entonces, siempre vamos a saber que la violencia digital va a ser cualquier acto de violencia en el que si tú te sientes agredida, probablemente es violencia. O sea, confía en tu instinto. Si te hace llorar,
si te hace sentir insegura, si te hace sentir con miedo, si te hace sentir con pena, si te hace sentir humillada, si te hace sentir amenazada, si te hace sentir ultrajada de alguna forma, probablemente es una manera de violencia, ¿no? Porque recordemos que es como lo que aprendemos en acoso escolar. Un juego, te dicen, eso no es acoso, eso es juego, están jugando los niños. No, un juego es juego hasta que uno de los dos dice no con su cuerpo o con su voz o sale lastimado. Si a pesar de que esto sucede sigue ocurriendo, entonces ya pasa a ser burla. Entonces aquí es lo mismo. Puede que una persona hable de ti en redes sociales y tú le escribas a esa persona y le digas, esto no es verdad. Por ejemplo, te están injuriando, te están diciendo de ti, te están subiendo información tuya que tú no diste permiso, te tomaron una fotografía en cualquier situación de vulnerabilidad, no solamente desnuda, llorando, como lo que le hacen a los niños y los graban llorando en plena pataleta y luego lo suben en redes sociales para burlarse del niño. Em, Cuando una persona también pudiera hacerse pasar por otra, en los casos de grooming, que es cuando una persona se hace pasar por otra con una foto. Hoy tenemos inteligencia artificial, entonces existe algo que se llama deepfake. ¿Eso qué significa? Que te cogen tu cara y te la montan en el cuerpo de otra persona, o puedo coger mi cara y a través de inteligencia artificial con un filtro, como cuando tú tienes un filtro, esa es una forma de deepfake, solamente que toda herramienta puede ser usada para lastimar, usada para entretener, usada para proteger, etcétera, etcétera. Entonces, yo también puedo coger esa misma inteligencia y ponerme una cara de un niño. Entonces, claro, imagínate, tú estás hablando con alguien, estás viendo la foto y es un niño y te pone una videollamada y te sale la cara de un niño que te está hablando. Entonces, se hace pasar, pero realmente era un adulto, que lo que hace es empezar a preguntarte cosas para eventualmente pedir fotografías, ta, ta, ta. Entonces, a las personas adultas también les puede pasar, y hemos tenido casos inclusive donde personas han sido engañadas de esta manera a través de redes sociales, entregan fotos, como sea. No, tú nunca tienes la culpa por haber enviado una foto. Siempre la tiene la persona que lastima, es quien tiene la culpa, ¿no? Porque tú actuaste de buena fe. Tú mandaste algo confiando y esa persona aprovecha esa vulnerabilidad tuya, aprovecha esa relación que construyó contigo, se aprovecha de esa confianza que tú le tuviste para utilizar eso que le contaste o eso que le Así es. mandaste para luego chantajearte y decirte, o haces lo que yo quiero o lo subo en redes sociales, o terminaste la relación, o saliste de pelea y por retaliarte, o inclusive peor, no has hecho nada. En los casos de muchos casos de ciberacoso, simplemente es alguien al que tú no le caes bien y te quiere lastimar y empieza a subir cosas de ti, sean mentiras o sea verdad, pero que igual, así sea verdad, hace parte de tu vida privada, hace parte de tu intimidad, y si tú no diste permiso para que lo contaran, nadie tiene por qué hacerlo. Pero lo grave es que estas cosas se pueden viralizar. Eso quiere decir que masivas cantidades de personas lo pueden ver de una manera mucho más rápida, y por eso se vuelve algo tan peligroso, que tiene tantas consecuencias negativas, porque es fácil para la gente decir, no prestes atención. Obviamente te vamos a dar algunas recomendaciones y muchas de ellas tienen que ver con hacer lo posible por no verlo, pero no para minimizar lo que tú estás sintiendo, sino como un mecanismo de protección, ya que algo malo nos pasó. Pero no quiere decir que no nos haya sucedido y que no dé mucho miedo y angustia y ansiedad saber que muchas personas están teniendo acceso a una información que tú no querías. Entonces, esas son las formas como más comunes en las que ocurre esa violencia digital. Los agresores de libro, les encanta hacer campañas de desprestigio. O sea, todas las formas de violencia simplemente se pasan ahora a los entornos digitales, donde son mucho más peligrosas porque mucha gente las ve. Total, no hay control absolutamente de nada. No hay Tú publicas algo en internet y en cuestión de segundos ya llegó al otro lado del mundo. y es muy difícil de reparar, porque además yo puedo decirle a la persona que baje el video, pero resulta que ¿Cuántas este más video lo ya reprodujeron? cuántas personas más lo reprodujeron, y por eso es tan importante como también pensar en términos de prevención, pero no en prevención como pensar, no, es una restricción para mí, sino porque desafortunadamente pudiera suceder. Y de nuevo, la violencia institucional está en todas partes y entonces es difícil después que nos vayan a proteger, pero siempre sabiendo que no tuvimos la culpa y que las mismas redes sociales o pues que es mi fuerte, pero que también otros mecanismos, todos los medios tienen maneras de proteger tu información. Ahorita vamos a hablar un poquito de esas herramientas para que tú lo puedas saber y que tú también veas como, bueno, hasta cómo nosotros también podemos implementar mecanismos para verificar qué tan seguro es
la persona con la que estamos hablando, porque el mundo va cambiando, ¿no? Y por donde conocemos a la La gente. plataforma también que estamos utilizando, tal sea en Instagram, TikTok, Facebook, un exactamente. correo electrónico, un blog, mensajes de texto, llamadas. Son muchas maneras en las que nos pueden, o que una persona, por ejemplo, nos mande fotos o videos que nosotros no No, solicitamos. Eso exactamente. ocurre mucho. Mujeres a las que hombres les mandan fotos de sus órganos genitales sin que ellas lo hayan solicitado o les entregan información que ellas no han pedido o que crean diferentes acosos, ¿no? Entonces, crean diferentes cuentas anónimas, eso también pasa mucho, entonces crean cuentas anónimas que no se pueden rastrear para poder hablar de una persona sin ellos tener como esa responsabilidad ante la ley de lastimarte como lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, en los casos de violencias de género, eso es de libro, ¿no? Viene un agresor, tú lo denuncias o te divorcias y el tipo va y te arma un escándalo en tu oficina o va y te arma, empieza a hablar mal con tus familiares, digamos, cuando lo sacamos del entorno digital, ¿no? Entonces, normalmente van, te arman escándalo, hablan mal en tu lugar de trabajo, eso es violencia económica porque están intentando que tú no tengas capacidad económica para poder sobrevivir y puedas depender Para de él que y seas volver, o para dependiente, que tú no puedas denunciar o para acabarte para limitarte de cierta psicológicamente, manera. para seguirte violentando. La violencia siempre va hacia arriba. No sé si ya han hablado de pronto en otros capítulos del violentómetro, pero pues ahí nosotros, el violentómetro es una escala que te permite ver cómo las violencias comienzan chiquiticas, Y entre van, sí, comillas, escalando. y ellas van escalando. Entonces, cuando nosotros las podemos identificar más rápido, pues podemos tomar otras medidas para protegernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en los entornos digitales? Que describen ahora, imagínate, por lo menos antes tú podías decir, el tipo fue y me armó el escándalo, o le dijo a mi mamá, pero ahora crean Mis cuentas anónimas. compañeros del trabajo lo vieron, mi mamá estuvo presente aquí, ¿quién está presente? Entonces aquí arman una cuenta anónima y comienzan a mandarle fotos o videos o información tuya, que inclusive antes armaban escándalo, pero por lo menos se asesoraban, ahora hacen esto y utilizan cuentas anónimas para lastimarte de maneras inimaginables, porque entonces como ahora es anónimo y uno dice, no, es que pues les vamos a contar, pero también la idea es que sepamos como estos dos mecanismos para podernos defender y es entonces se, crean, normalmente la policía lo que hace es revisar una dirección que tenemos todos. Tú puedes cambiar hasta esa dirección, puedes hacer muchas O cosas desviar. para desviar los procesos legales. Entonces, mira que todos esos temas de violencia digital son bastante fuertes en términos de que estamos muy desprotegidos digamos, en términos de la ley, pero que sí existen herramientas y maneras en las que entonces podemos prevenir y protegernos de Y otras. que parte también del desconocimiento alrededor de esto. Creo que es un tema que llama mucho la atención precisamente porque hay mucho de donde agarrarse y jurídicamente también hay muchos vacíos que me imagino no dan el peso para que una mujer pueda sentirse segura o una mujer, cualquier persona que está, por ejemplo, compartiendo una foto, dando una información o ya me están grabando la pantalla, ya están reenviando mi información y realmente es algo supremamente complicado, como lo decíamos al principio, controlarlo porque se reproduce demasiado rápido. Ahorita tú mencionabas el tema de estrategias para defendernos. ¿Cómo podemos empezar a ejercer algunas actividades, estrategias, valga la redundancia, que nos permitan a nosotros defendernos cuando ya estamos implicadas en una situación de violencia digital? Ahora, cuando ya estamos implicadas, quiere decir ya te pasó, ya alguien lo está subiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, independientemente que si eres niña, adolescente, o si se le está pasando a tus hijos o a ti, tú siempre igual vas a denunciar. A veces, aunque digamos que la ley a veces no nos protege tanto como nosotras quisiéramos, denunciar tiene varias ventajas. Una, siendo la principal, es que necesitamos datos. O sea, gracias a las denuncias, personas como yo podemos ejercer mayor presión, ¿ya? Porque tenemos números, ¿no? Hay esta cantidad de denuncias y ustedes no lo La están alarma haciendo. enciende las Pero alarmas. si nosotros no denunciamos, también es como decir, esto le está pasando a miles de mujeres y entonces, ¿qué nos van a decir el Estado? Pero pues, ¿dónde están? Exacto, No, sí. no, Y si no no vemos las denunciamos, no denuncias. mires una que otra, no. Exacto. Entonces también sirve, o sea, siempre sirve denunciar, nos sirve para tener antecedentes, porque ese agresor normalmente no para, nos sirve porque en algún momento la embarran. Entonces, cuando los cojamos, no, Ya. que no se nos pasen los tiempos, ¿no? Por ejemplo, hay momentos de si tú eres víctima de violencia intrafamiliar y crees que te está pasando algo como lo que yo creo que me está pasando, pues tenemos en cuenta, ¿no? La comisaría de familia nos va a decir si esto es un caso de violencia intrafamiliar, qué pasó en los últimos 30 días. Es lo que normalmente nos van a decir. Y nosotros no fuimos a denunciar y pasaron 2 meses. Entonces, así sea que nosotros digamos: "¿Quién cree usted?". Yo creo, muy juiciosas con la presunción y lo que sabemos,
pero sí es muy importante decir, yo creo que esto está pasando, por lo menos investíguenlo, porque así por lo menos yo emití una alarma, por lo menos yo dije que algo estaba sucediendo. Entonces, denunciar, y nosotros tenemos la expectativa real de que ojalá nos protejan, pero que al menos nos sirva para decir, yo avisé. Yo avisé e ir teniendo como un registro de todas las cosas que me van pasando. Ahora, de acuerdo a lo que la persona sube, nosotros también podemos tener alguna idea, porque uno a veces tiene en cuenta como que a quién le mandó las cosas, y entonces aquí es donde viene también esa parte de prevención, que vuelvo a lo mismo, nosotras no hicimos nada mal. O sea, no importa cómo yo estaba vestida, No no importa me la tienen foto por que le qué envíen. decir, no importa la foto que le envié, no fue tu culpa. O sea, sí quiero que te quede muy claro eso. Sin embargo, ese es el mundo ideal y a mí me gusta mucho hablar, hacer una diferencia entre el mundo ideal y el mundo real. Real. En el mundo ideal, nosotras podemos andar en minifalda por donde nos dé la gana, pero en el mundo real no podemos. Esa es la realidad. En el mundo real, muchas de nosotras nos ponemos ropa súper tapadas y vamos a pasar a la una construcción. Ya. Entonces, pues, no serán todas las construcciones, pero es la verdad. Nos pasa. En el mundo ideal podemos caminar por cualquier acera que nosotras queramos, pero en el mundo real nosotras nos pasamos a la acera de al frente si vamos más de 5 hombres sentados en un mismo lugar. En el mundo real, a las 10, 11, 12 de la noche estaríamos seguras. En el mundo ideal Real. estuviéramos seguras a cualquier hora del día, en el mundo real no. Entonces sí, pero sí quiero que tú en tu corazón, porque para mí es muy importante que tú lo sepas, porque nosotras vamos a seguir luchando porque algún día podamos vestirnos a la hora que nos dé la gana, podemos andar por donde nos dé la no vamos a dejar de luchar por eso, pero pues tampoco vamos a hacer de de dar papaya, ¿ya? Exactamente. Pero no fue nuestra culpa, aun cuando no la demos, puede pasar, porque yo te puedo decir, ojo con lo que comparto, pero si el tipo va y le paga a la señora que te cuida la casa mientras tú estás trabajando para meterse en tu casa y te hackea el computador y te saca las fotos, entonces, ¿qué? El que te quiere lastimar te va a la o sea, por eso siempre la culpa, siempre la responsabilidad, siempre la vergüenza, siempre todo va a ser de quien comete el delito y jamás mío. Habiendo dicho eso, pues entonces seamos cuidadosos con lo que subimos en redes sociales, con lo que subimos en medios de comunicación y con las cosas que le mandamos a la gente. Entonces, por ejemplo, ahora WhatsApp, ahora será tanto el problema que entonces las mismas plataformas diseñan, si diseñan una herramienta para protegerte, es porque es Algo suficiente la está pasando. violencia. Total. Entonces ahora Sí, WhatsApp te permite enviar una foto que se desaparece cuando la otra persona la a ve. ver. Eso no quiere decir que la otra persona no pueda sacar otro celular Vale. y tomarle una foto, pero tú sabes lo que mandaste. Lleva un registro de que Y se mandaste están tomando y a medidas. Es quién. un precedente también de aquí al Aquí algo está pasando. Yo de ti, por ejemplo, yo diría, yo estoy en contra completamente de que las víctimas tengamos que, antes, nosotras somos las que nos tenemos que ir. Cuando nos van a lastimar, entonces, ¿cuál es la medida? Van y nos meten en una casa refugio. Entonces, nosotros que somos las violentadas, son las que nos toca salir de nuestra casa, quedar alejadas de todo el mundo y el agresor entonces se queda en la casa feliz de la vida. Entonces, ahora nosotros que queremos disfrutar plenamente, por ejemplo, de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y si a nosotros nos da la gana de mandar una foto en cuera porque estamos ejerciendo esos derechos sexuales, que no puedo usar otras palabras, no puedo, pero que ya ustedes se imaginan, entonces, ¿por qué no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? No, qué malas, tómate una foto diferente, ¿ya? En lugar de tener una foto guardada, tómate una foto y esa foto tú registras alguna parte, quién se la mandaste y a qué hora se la mandaste. Y al otro le mandas, si vas a volver a mandar o en otro momento, manda otra foto diferente. O sea, es buscar también esos mecanismos de enterarnos y ahí es donde ahorita vamos a hablar del escrache, que es muy chévere en términos de cómo nos podemos em, denunciar públicamente a nuestros presuntos agresores. Y yo le mandé esta foto a esta persona y esa foto luego sale montada en una parte, pues ya entonces sé que vamos a decir que fuiste tú. Y vamos también a empoderarnos respecto a, porque esto es algo, es como la que más sucede, ¿sabes? Como la del tema de que suben cosas íntimas tuyas. Volvemos a lo mismo. ¿Qué descubrieron? Pues que el agua moja, que la gente tiene relaciones. Descubrieron que la mujer tiene seno y que tiene vulva y que tiene nalgas. No, es como, ok, ya, ¿qué podemos hacer? Eso fue lo que sucedió y y también que es se como siente nosotros lo bonito, vemos. se siente empoderada viéndose O que se viéndose eh, X o Y. porque esa es una manera en la que nos quieren controlar, por ejemplo, a nosotras como mujeres, nos controlan a través de nuestra sexualidad, como si fuera un pecado que nosotras tuviéramos un disfrute pleno O de dicen en nuestros el derechos, manifestar. de vivir nuestra sexualidad. Entonces, está al lado de, bueno, no le mando nada a nadie, porque pues hay demasiados agresores como para hacerlo, o
bueno, voy a mandar una cosa diferente y voy a por lo menos anotar a ver a quién se la mandé, para darme cuenta. El violentómetro, o sea, aprender de violencia nos permite, porque la prevención no es como, no, es que denuncio y ya. No, es que si nosotros aprendemos el violentómetro y aprendemos cómo inicia la violencia, normalmente la violencia no inicia así. Empieza con la manipulación, empieza Controlan, con que amenazan. te controlan, empiezan como que te dicen: "Pero tú sí puedes hacer eso. Ay, nena, pero ¿para qué sale? Nena, pero ¿y por qué te vas a vestir?". Y tú empiezas a darte cuenta de estas cosas. Si tú lo aprendes, vas a poder descubrir más rápido Y una hacer algo persona desde más antes. desde más, pero cuando yo hablo desde más antes estamos hablando de violencia digital. Entonces uno dice: "No es que voy a dejar de salir con el tip", pero digo: como que mejor no le mando una foto todavía". Necesito saber como que sí, asegurarme. Interactuar un poco más para poder tomar una decisión más asertiva en este momento. Exacto, o sea, lo que yo quiero que pensemos es como cuando estamos en una calle, ¿y qué hacemos nosotros? Nos enseñaron a mirar para un lado, nos enseñaron a mirar para el otro y luego pasar la calle. Vamos a pasar la calle, pero primero vamos a mirar para un lado y luego vamos a mirar para el otro. Es simple, voy a aprender de violencia, bueno, no es simple, complejo. Voy a aprender de violencia y voy a aprender a identificar esas señales rojas reales para yo poder definir y tomar una decisión informada, que sigue siendo mi decisión, que siempre va a tener la culpa a la otra persona, porque a veces puede ser una amiga. Es que estamos hablando, aquí estamos haciendo enfoque de, ok, pudiera ocurrir una situación de ciberacoso, por ejemplo, en el caso de una pareja, una Exacto. expareja o con un hombre o violencia de género. Pero también puede ocurrir Una ciberacoso, amiga, un una amiga familiar, un tuya. vecino, sí, Por puede eso ser cualquier persona. por eso está tan mal darle la responsabilidad a la víctima, porque volvemos a lo mismo, entonces no vivimos. O sea, nos toca O estar en una es que era su burbuja. pareja, entonces, pues, por eso le mandó la foto. Nosotras le mandamos fotos a nuestras amigas: "Amiga, mira lo que me compré, Eh, esto divino, espectacular". O le contamos nuestras cosas, porque a veces también es la información que le contamos a nuestras amigas. Dentro de la violencia vicaria, que es cuando en una situación de violencia de género, em, lastimo no solamente a los hijos, sino a las personas importantes para la vida de la mujer. Yo puedo han habido casos donde le han hackeado o le han sacado la información a la amiga, a la mamá, a la abuela, no a ti. Entonces, imagínate yo decirte a ti que para defenderte de violencia digital tengas cuidado con tu celular, tengas cuidado con tus claves, no porque tú compartes, volvemos a lo mismo, estamos inmersos. Hoy en día, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene redes sociales? ¿Quién no tiene por lo menos un correo electrónico? Porque el ciberacoso ocurre desde que haya medios para difundir información de otros, siempre va a haber alguna persona que me quiera lastimar. Por eso es tan importante para mí, en lo personal, como una manera de prevención, es aprender estas violencias, pero también prepararnos para el peor escenario posible. Es decir, bueno, ¿cómo sería mi vida si alguien llega a montar una información mía que yo no quiero que monte? O sea, ¿qué es lo peor que pudiera suceder? Y va a ser duro y va a venir un problema, porque eso va a tener unas consecuencias psicológicas, Total. pero pues es mejor al menos uno estar preparado para lo que posiblemente le pudiera suceder. Ahora, las redes sociales, pues obviamente van a venir recomendaciones, todas tienen sus problemas, obviamente. Es mejor tener una cuenta privada que una cuenta pública, porque en una cuenta pública, pues cualquier persona sin tu permiso puede verla. Entonces, Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las violencias ocurren de las personas más cercanas a nosotros. Entonces, ahí es donde hay una falsa sensación de seguridad cuando yo pongo mi cuenta privada, y esto me pasa mucho con los niños. Pero es que tú dices que no monten mis fotos de mis niños en redes sociales, y entonces, pero si es privada, bueno, veamos la estadística. En más del 80% de los casos, un agresor de un niño es una persona cercana. En más del 60% de los casos donde la Interpol ha acogido, este ente internacional, ha cogido las fotos que se comercializan de niños, de explotación de los niños, han sido, imagínate, más del 60% era material que los papás consideraban que no tenía nada sexualizante. Claro, porque tú no eres criminal. Tú no entiendes que quien ¿cómo vende a un está bien? niño, Los vende a un demás. niño. O sea, no es que mi niña esté vestida como adulta o que mi niña esté desnuda o que mi niña esté en una pose sugerente. Es que si ellos no quieren un adulto chiquito, ellos quieren un niño comportándose como un niño. Y entonces va a ser una persona cercana que tiene acceso al, o sea, ¿por qué? Porque normalmente es alguien que tiene acceso a ti y que tú no vas a confiar. Tú le vas a mandar una foto, alguien te escribió hoy y tú no lo conoces. Hola, mándame una foto. Y tú, uy, toma. No, va a ser siempre una relación de confianza que genera la relación de desequilibrio, o sea, es una persona cercana a ti en la mayoría de los casos, puede ser un desconocido. Entonces,
tenemos, tengamos redes si son de cosas personales, si son de cosas mi activismo, pues es mi trabajo. Entonces, si es algo público, trata de no mostrar en dónde estás en tiempo real, de no subir, por ejemplo, si vas a alguna clase de alguna cosa, pues cuenta que estás haciendo jiu-jitsu, pero no cuentes dónde o a qué hora. O con tus hijos, no muestres dónde estudian tus hijos. Y la gente dice, pero es que, ay, no, pues me van a secuestrar a mi hijo porque yo soy millonaria. ¿Qué me van a pedir? No, es que no necesitan tu plata, necesitan a tu hijo. Tu hijo es bastante rentable. Hay todo un negocio, por lo menos en el sistema de adopciones, lo hemos visto, donde hay todo un negocio por los niños. O sea, el niño es valioso de por sí. No es que te van a sacar plata a ti. Y la manera más rápida de secuestrar un niño o de coger un niño es el colegio. Entonces ahí ya sé lo que hace, a qué hora sale, para dónde coge. De ahí puedo saber dónde, o sea, todo lo que yo quiera. Eso también tiene que ver mucho con los derechos de los niños, pero digamos que estamos hablando específicamente de formas de violencia digital. Entonces ten mucho cuidado como que con lo que subes de tu vida en redes sociales. Pero ya estás siendo víctima de ciberacoso, tienes varias herramientas adicionales que dependiendo de la plataforma te dan las mismas plataformas. Hay una que a mí me encanta y te va a encantar también, que se llama restringir. Todo el mundo sabe bloquear, ¿no? Pues tú bloqueas a alguien, puedes bloquearlo si alguien te está escribiendo cosas horribles en tus redes sociales o está compartiendo cosas de ti, pues tú puedes bloquear a esa persona y puedes reportarlo a las redes sociales. Esa es una manera. Hay otra que a mí me parece mucho más eficiente muchas veces. Hay dos que a mí me parecen muy eficientes. Una tiene que ver con la opción de restringir. Tú te metes en de la misma manera que tú bloqueas, tú le pides restringir. Restringir es una opción en la que la persona te escribe y la persona te jura que te está diciendo y que todo el mundo está viendo todo. Mentira. Solamente lo estás viendo tú y esa persona, pero esa persona no sabe que la restringiste. Entonces me gusta restringir porque bloquear, la persona sabe que fue bloqueada. Entonces crea otra cuenta anónima para seguirte molestando. En cambio, cuando restringe, la persona no tiene cómo saber. Entonces la persona cree que su mensaje llegó, pero recordemos que hay muchas formas de violencia digital que lo que busca la persona es lastimarte. Quiere decir que quiere escribir algo malo de ti para que más personas reaccionen a eso malo. Cuando escribe y nadie reacciona, queda así como pasó por ahí, fui ignorado. Y eso también te da Quedó en como, visto. y eso te da una sensación de control. O sea, yo siento que bloquear se siente como si estuvieras huyendo. Se puede sentir para ti así. Si ese es tu mecanismo y tú te sientes feliz, válido. Pero también, o sea, si un hombre te está acosando, yo te recomiendo que lo bloquees. Pero si es una persona que te está lastimando, hablando mal de ti, sí, como que, ay, tan boba, ay, tan tonta, ay, eso que subes, ay, esta no es la que es mentirosa, esta no fue la que te hizo tal cosa, esta no fue la que montaron en otro lado, tú lo restringes y eso te hace sentir a ti, o sea, no hay nada más sabroso que tú ver ese comentario ahí te sale el comentario hasta en otro color y tú lo miras y tú dices como, ay, chitico, él cree que todo el mundo lo está viendo, ella cree que todo el mundo lo está, nadie lo está viendo, te ignora, te devuelve esa sensación de decir, yo puedo hacer algo para defender. Si algo definitivamente te está afectando, o sea, si ya tú dices, uy, no, de ver esos comentarios, esto me afecta, también las redes sociales te dan opciones que se llaman restricción de palabras. Entonces, tú puedes hacer una lista de palabras que si alguien te las escribe, él automáticamente no permite el comentario. Y eso lo tiene Instagram, TikTok, lo tienen todo. ¿Qué vas a hacer? Pues no quiero llenarte de tecnicismos, sino contártelo. Te puedes meter en Google, te puedes meter así. Si tú estás siendo víctima de ciberacoso en alguna de estas plataformas, quiere decir que mínimo sabes usar Google, probablemente. Entonces, ahí si no, le dices al nieto, al amigo, ¿verdad? Que te enseñe, y entonces se meten ahí en Google y buscan opción de bloquear, opción de restringir en la red social, opción de bloqueo de palabras. Entonces, tú puedes hacer un listado de las palabras que utilizan, eh, tonta, boba, mentirosa, Y estafadora. te genera a ti malestar de eh, una vez. Restringir. exacto. Entonces la restringe. Recordemos que la gente está mal. Y entonces escriben estafador y ponen un 3 en vez de una E. Entonces también recuerda poner en el listado, después cuando tú veas, es un tema de ensayo y error. Ya si alguien te llega a escribir, vamos a suponer que la palabra fuera estafadora, entonces tú escribes estafadora en el listado. Y alguien te va a escribir eso en un comentario, va a salir restringido. Es más, si es por mensaje directo, te va a salir un anuncio que dice, esta persona te escribió, pero las palabras que escribió están bloqueadas por ti. O sea, para que tú no lo Ni veas. siquiera, es así, Para una que ni coraza. siquiera es una coraza, exacto.
Pero de pronto la persona, entonces, ¿qué hace? Ah, entonces pongo la E con un número 3. Entonces ahora te va a salir. ¿Tú qué haces? Agregas esa ya en tu lista. O sea, tú vas haciendo ahí, Diccionario, tú estoy vas haciendo aumentando un la lista. diccionario. Pero mira que siento que de alguna manera hacer esto te hace sentir en control. O sea, Exacto, te genera una sensación de control y de más paz y tranquilidad en la interacción con esa red social. exactamente. O sea, hay muchas herramientas que pues la idea tampoco es entrar a un podcast a leer lo mismo que podemos encontrar en internet. Entonces yo digo, bueno, estas son herramientas en las que tú puedes pensar, yo estoy haciendo algo, porque no hay nada peor que te lastimen y tú sentir como, por ejemplo, bloqueas, te arman otra cuenta anónima. Entonces se siente como, no sirve de nada. Exacto, todo lo Reportas que hago no está funcionando. Reportas y la red social te bota un mensajito. Lo que usted dice no infringe las normas. Y uno se siente así como, pero, pero es obvio, mira lo que me están diciendo. En cambio, estas otras herramientas te hacen sentir como que algo estás haciendo en medio de una violencia tan horrible como la digital y tan masiva. Te dice algo puedo hacer cuando convierto, puedo bloquear comentarios. Por ejemplo, si yo pongo, eso lo han hecho innumerables personas. Entonces, si tú estás siendo víctima de muchos ataques porque una persona te está lastimando y montó una campaña de desprestigio en tu contra, entonces te empieza a llegar gente a tus redes sociales a lastimarte, porque esto es lo que va a pasar. Tú puedes bloquear comentarios y no permitir que nadie comente. La gente puede dar like, puede dar me gusta, puede compartir, lo que sea, pero no te pueden comentar en ninguna parte, porque no se nos olvide que la violencia psicológica muchas veces es peor que la violencia física. Y nosotros, yo no le diría a una persona que me pega, si una persona me pega, ya se quitó el golpe, pero a ti te queda el resentimiento que te duele. Es lo mismo con la violencia psicológica, por eso yo no estoy de acuerdo con eso de no le hagas caso. No, o sea, si tú sientes que estos mecanismos de control como restringir estás bien, ok, pero si tú dices, no, esto me está haciendo daño, entonces no lo veas, porque es que es como si te golpearan y te queda el dolor. O sea, la idea es, tú tienes derecho a una vida libre de violencia. Tú no tienes por qué leer ni escuchar agresiones de otras personas. Entonces, cuando te decimos no lo veas, no quiere decir que no sea importante, estamos descuidando tu salud mental. Es como cuando tienes una diarrea y te dicen no tome leche, hermano. Te pones a tomar leche Una y te vas a hacer bastante diarrea. autocuidado en Es, ese momento. pero, pero entonces, que no tomes leche quiere decir que no tienes diarrea. No, estás enfermo, te estás cuidando, pero pues tomamos medidas para que no empeore. O sea, nunca quiero que pienses que lo estamos minimizando porque siento que cuando nos dicen no lo veas y ya, como decir, como si yo no lo viera, quisiera decir: Ya "Ay, no está dejó de pasando". existir. No, sí está pasando, solamente que ahora, ¿qué nos toca hacer? Y ya no, si ya nos caímos, nos toca echarnos y nos toca lavarnos, y nos toca evitar que se infecte, evitar que sea peor. Entonces, lo que hacemos es evitar que sea peor en la medida en que nosotros lo vamos sintiendo. Hablo con mis seres queridos, cuando hablo de seres queridos son los que tengamos, amigas, conocidas, papá, mamá, hermanos. Si no tienes a nadie, entonces mi recomendación es busca los colectivos feministas que encuentres, busca de pronto en redes sociales otras personas que hayan vivido lo mismo que tú y así sea escucharlas o sentir que no estás sola, porque te lo aseguro que no estás sola, mujer. Violencia digital hemos vivido todas. Imagínate, vivo violencia digital yo. Eh, todas. La primera dama de la nación de cualquier país vive violencia digital. De cualquier país que tú quieras, Solo con postear algo ya ya. estás en riesgo de ser víctima de violencia digital. Exacto, de que te ciberacosen, de que se quejen de tu cara, de tu cuerpo, de tu ta, ta, ta. Entonces, sí es muy importante hablar con otros, es muy importante en la medida de nuestras posibilidades. Si tenemos la posibilidad de tener algún tipo de terapia psicológica, pero pues es que a mí no me gusta mucho hablar de la terapia psicológica porque en este país eso es un privilegio de clase, porque desafortunadamente no todos los psicólogos que vamos a encontrar a través de la EPS, no todo el mundo tiene, primero, no todo el mundo tiene acceso al sistema de salud. Segundo, no todo el mundo tiene plata para ir a tener acceso al sistema de salud. Tercero, cuando los que tienen acceso al sistema de salud no siempre van a encontrar psicólogas que trabajen con perspectiva de género y que te vayan a decir las cosas como te las estoy diciendo yo, sino no pare bolas a eso, no lo vean, como si no verlo hiciera que no existiera, ¿no? No te lo explican de esta manera. Aún las personas que tienen privilegio de clase y tienen dinero para pagarlas tampoco muchas veces encuentran, El profesional que está formado tiene la experiencia, la sensibilidad para acompañar de manera efectiva, empática, comprenderlo, que eso es algo que incluso lo mencionábamos en uno de los episodios,
sobre, y tal cual lo describíamos como un privilegio acceder a salud mental de calidad. Y que también es uno de los mensajes que queremos llevar a través de estos episodios, es que de verdad, si una mujer, persona, amiga, que está pasando por una situación de cualquiera de los tipos de violencia, porque aquí estamos dando un panorama bastante amplio de una en específico, pero que también se ve permeada por las demás, pues busquen ayuda. En definitiva, la institucionalidad y las rutas de atención están para esto, para activarse en el momento en que te sientes vulnerable, y cada entidad tiene una competencia que debemos conocer, porque también es importante saber a qué tengo derecho y qué entidad es la que me puede prestar atención en el momento en que lo requiera. Súper importante lo que acabas Exactamente, de. exacta. O sea, yo quisiera que el mundo fuera más ideal y menos real. Le doy las Todas las mujeres herramientas. feministas, Es entonces lo quisiéramos. sí, es como, okey, está esto, pero en caso tal de que no lo tengas, entonces, ves podcasts como estos, busca libros, que esos sí los vas a encontrar, de violencia digital, de violencia psicológica, porque a veces leerlo, por lo menos, es como que no sentirnos solas, porque una vez No las estoy quieres exagerando, no estoy tal vez enloqueciendo en términos coloquiales con este tema, y lo que tú mencionabas ahorita también, no estoy sola. Seguramente hay otra mujer que está pasando por una situación similar, y dentro de una comunidad puede estar aquí en Colombia y puede estar en China, pero sí podemos hablar desde, obviamente, la misma estrategia del Internet, conectar, fenomenal. exactamente. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es, em puedes reportar la cuenta, pero también toma los datos de esa cuenta, te puedes meter dependiendo si son niños, está la línea Te Protejo, que con esa línea tú puedes ahí escribir casos de ciberacoso. Entonces tú pones, ellos te van a pedir la información. ¿Esa Es línea es del ICBF o de? no, esa línea la hizo Red Papás Ah, ok. y la hizo ellos ellos tienen otra, ahorita no recuerdo exactamente con quién están aliados, pero también con los gobiernos, que eso precisamente porque yo te decía ahorita, cada persona tiene una dirección, eso se llama una IP. La IP nos dice en dónde estamos ubicados geográficamente. Por eso, por ejemplo, cuando vemos canales a los que nos inscribimos o a veces nos metemos en ciertas cuentas y nos dicen, pues en su país no está abierta esta página web. Es cómo hace el computador para saberlo, porque él tiene una dirección donde me geolocalizan, me localizan y me dicen aquí estoy, ¿ya? Entonces, eso se puede vulnerar. Obviamente, es muy fácil. Y de hecho es No, y que no tremendamente hay fácil forma de poder hacerla. hacer Uf, esas cosas. pero igual, no todo el mundo lo sabe. Entonces, vale la pena que yo coja, entonces yo cojo, normalmente yo lo que me va a pedir la página es algo que se llama la URL. Dice URI en el idioma de los programadores, pero aquí en términos coloquiales, URL. Entonces tú le das clic, por ejemplo, de metes, de donde sea la plataforma. Entonces, si es Instagram, entonces tú pones en Google, vamos a sacar la URL de una cuenta desde Instagram, o desde TikTok, o desde Twitter, o de donde sea. Si fuera Instagram, son los 3 botones superiores, los 3 puntos superiores de la parte superior derecha de la pantalla de la persona, y ahí te sale copiar URL del perfil. Entonces, eso es algo que se va para las personas que investigan estos delitos, cibernéticos, los que están regulados por la ley, y entonces ahí comienzan a hacer una investigación. Ellos hacen una investigación para poder localizar de dónde está siendo utilizado ese teléfono. Ahora, que nuestra expectativa no sea que van a meter presa a la persona y le van a encontrar rápido, porque a veces hay muchas de estas investigaciones que toman años. O sea, cuando hablamos de violencia digital, por ejemplo, hemos tenido foros de niños donde hay foros que utilizan la dark web. O sea, tenemos muchos términos. O sea, está la superficial web, está la deep web y está la dark web. La diferencia es la superficial web es cualquier lugar donde tú tengas que, para hacerlo muy coloquial, donde no tienes que meter ni un usuario ni una contraseña. Google, me lo vas a buscar, ahí estás en la superficial web. Cuando entras a Instagram y no has metido tu cuenta, sí, Instagram, la paginita que te sale y te dice tu usuario, ahí todavía estás en la superficial web. Cuando ya tú metes tus datos, por ejemplo, en el banco, en Instagram, en redes sociales o en cualquier parte, y tú metes tus datos y entonces eso tiene una capa adicional de seguridad porque ahora esa persona tiene tus datos y ahora esa es una empresa que tiene una responsabilidad sobre tus datos y tiene que responderle al Estado. Entonces ahí ya nosotros tenemos la deep web.
Y luego tenemos la dark web, que tiene otras cantidades de capas que se utiliza, de nuevo, no es que es porque se llame dark web, es spam, no. También se utiliza mucho, por ejemplo, para proteger a las personas que están en sistemas de protección de testigos o protectores de derechos humanos que están siendo perseguidos. O sea, eso tiene todavía mayores capas de protección para utilizarlo, pero desafortunadamente dentro de esa dark web también van a haber personas y hay muchos foros de, de explotación, de material de explotación que afectaría tanto a niños como a personas adultas. Y eso también hace parte de los mecanismos de violencia digital. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de servidores, un servidor es un computador. Yo tuviera un computador y de ese, entonces me dicen, bueno, pero ¿y esta, dónde está esta empresa? Entonces, Instagram tiene que tener en Colombia o en alguna parte un lugar físico donde tiene montados esos computadores, que ahí es donde está entrando la información de la gente y no, porque si llega a pasar algo, es ahí donde tienen que sacar toda la información para ver qué pasó. ¿Qué puede hacer una persona? En una van, en una casa cualquiera, montar un servidor. Este es un servidor, un computador que recibe la información y la saca. Y entonces ahí lo tienen guardado. Y entonces imagínate encontrar, tenemos a veces que encontrar la van donde montaron el computador, donde montaron el foro, donde estaban explotando a los niños o a las personas. Pero eso requiere mucho tiempo y muchos de estos foros vuelven y crean otros sistemas de seguridad donde los policías entran, por ejemplo, muchos casos han entrado encubiertos y es como para poder ver información de niños, tú tienes que entregar información de otros niños. Cada tanto tiempo si no te sacan, o sea, son unas investigaciones que son bastante fuertes y bastante largas en el tiempo para poder, luego empezar así, como si tú estuvieras traqueando dónde, hasta que lo puedes encontrar. A veces la gente no tiene, porque no nos han explicado en términos coloquiales esto qué significa. Y entonces, cuando tú entregas esa información, es muy importante, pero si tú lo reportas y bajas la cuenta, pues se perdió esa pista. Entonces, a veces la gente no entiende que es la pista de que quiero que lo bajen. O si ves, por ejemplo, casos de páginas donde pareciera que están Denuncien esa como, página, perfil. porque mira, y eso es gravísimo, porque entonces también estamos en revictimización. O sea, cuando yo cojo una página y la página que está hablando de ti, pues obviamente está hablando de ti, la podemos bajar. Intentar bajarla no sería mi recomendación. Mi recomendación sería la URL, hacer la denuncia, porque mientras esté montada la podemos investigar. A menos de que tú tengas dinero para pagar un estudio que te permita saberle la dirección, y si te sale una dirección random o lo que sea que ya tú sabes que no se va a poder rastrear, entonces ahora sí bloqueala, pues porque igual no nos va a servir para nada. Pero, por ejemplo, en casos de páginas donde hay, pedofilia, donde hay explotación de niños, entonces muchas veces la gente dice: "Miren esta página", entonces bloquéela y estás revictimizando al niño potencialmente, Claro, porque que todo el mundo lo va a volver a ver. claro, tú no sabes dentro de las personas que te siguen a ti quiénes son abusadores de niños. Entonces primero le estás mandando clientes, o sea, estás revictimizando al niño. Segundo, no estás ayudando a la investigación, porque lo que tienes que hacer es esto es lo que nos van a decir. Si quieres ayudar a ese niño en esa página, coges esa URL y dependiendo del país en el que estés, busca dónde tienes que hacer la denuncia, pero si estás acá en Colombia, pues la hacemos en teprotejo.org y ahí denunciamos y ahí nos van a salir todas las formas de violencia digital que podemos denunciar para ayudar. Mira que son cositas que a veces la gente no sabe ¿Sabe? y uno a veces Pueden hacer una diferencia gigante. por uno con una buena intención termina revictimizando. Wow, pues es ahí para que todas apunten todos los tips que nos está dando Fernanda. Tú ahorita mencionabas un término que para mí también es fundamental que lo podamos aquí compartir y es el scratch. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Como scratch, porque yo sé que uno lo ha escuchado superficialmente en redes sociales o en casos específicos de mujeres, pero ¿qué es y para qué sirve? El scratch se refiere a las denuncias públicas que las víctimas de violencia de género podemos hacer, y en esas denuncias públicas nosotros podemos decir qué nos hizo nuestro agresor, podemos poner la cara de nuestro agresor y el nombre de nuestro agresor públicamente. Y tenemos ese derecho. Se hace porque hay una violencia institucional. La mayoría de las mujeres, o sea, esto viene de que muchas mujeres, sobre todo esto empieza con mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y venían otras mujeres también a apoyarlas y contaban la situación y entonces los agresores, tras de ladrones bufones que son,
Entonces venían y decían, no, empezaban a acosar judicialmente, que es empezar a meterles demandas, tutelas y todo, mi buen nombre, mi honra, la cosa. Entonces, claro, empieza a estudiar esto la corte y finalmente llegan a la conclusión de, hay demasiadas mujeres que están siendo víctimas de violencia y nosotros como Estado no las estamos protegiendo. No la estamos protegiendo a tiempo, nos estamos demorando, no estamos fallando, nosotros le estamos fallando a las mujeres Dando garantía. y ellas necesitan no algún mecanismo adicional para poderse defender. Entonces, que por lo menos haya una sanción social y que además esa sanción social sirva para presionar a las instituciones. Recordemos que nosotros tenemos varias ramas del poder, o sea, a veces la gente como que confunde una cosa con la otra y sí es importante saber que el Congreso es el que crea las leyes, legisla, pero el Congreso no manda sobre la Corte y la Corte no manda sobre el Congreso. O sea, sí tenemos varias ramas. Entonces ahí decimos, pues, ¿qué puede hacer la Corte? Darles derecho de que digan, o sea, ahora mira a ver, mientras tanto, ¿qué legislamos y qué hacemos para seguir protegiendo a las mujeres? Y entonces vamos a coger a otros y vamos a presionar a los institutos que haya que presionar para que puedan proteger a esta mujer. El escrache tú lo puedes hacer tanto si tú no has sido protegida por el Estado como si tú tienes miedo de que el Estado no te proteja. ¿Cuál es mi recomendación y la recomendación de mis abogadas que son expertas en el mundo ideal versus el mundo real? Cuando tú denuncies a tu agresor de que te va a meter una denuncia o va a buscar alguna forma de retaliar, la va a hacer. Entonces va a ser mucho, desafortunadamente los funcionarios públicos, y cuando hablo de funcionarios públicos estoy hablando de fiscales, comisarios de familia, defensores de familia, trabajadores sociales, cualquier persona que tú vayas en el Estado y vayas y le pidas ayuda y tenga que tomar la decisión. Por ejemplo, ahorita mismo tenemos problemas muy graves, presuntos problemas muy graves en una comisaría de familia de Jamundí, donde una mujer está ejerciendo el escrache, que está protegido por la Constitución y le han puesto medidas de protección y la quieren encarcelar. Porque hay violencia institucional. Ella no puede hacer eso. Ella puede enfrentar problemas disciplinarios por lo que está haciendo. Pero eso se va a demorar un tiempo y mientras tanto hace todo el daño que puede hacer. Entonces aquí por eso va a ser tan importante que entre nosotras más nos blindemos mejor. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Denuncia. O sea, primero haz el proceso normal para que cuando tú vayas a despechar y te lleguen a denunciar, tú puedas decir, no, señor juez, es que vea, yo puse la denuncia y no me atendieron. Me fui a sí, o sea, yo fui a todos estos lugares, Agoté el todas las posibilidades. el Estado no me está protegiendo, yo no tengo de otra más que denunciar públicamente a mi agresor. Me siento en riesgo Me del siento en riesgo. Es mi deber decir que el escrache como figura, hay muchas leyes bonitas. Nosotras tenemos derecho a que nadie nos violente. Tenemos derecho a una vida libre de violencias. Y yo tengo 1 millón de seguidores en redes sociales y acá estoy siendo víctima de violencia. Entonces, que la ley es bonita. Pero yo siento que es muy importante que esto que estamos haciendo hace parte de lo que yo te digo que hagas. Busca otras mujeres porque ya han vivido la situación y entonces te van a decir, ojo, sí, en lo ideal tú pudieras ir allá a pelear. Yo he encontrado mujeres que dicen, pero yo lo quiero. El scratch no es un mecanismo de venganza. Eso es muy importante que tú lo tengas en tu corazón. Yo sé que da rabia, pero que sepas, tú verás. Pero no es un mecanismo de venganza, un mecanismo de buscar justicia. Entonces, siempre que tú lo pienses así, pues lo que tiene sentido es que primero busques la ayuda del Estado para que luego tú tengas cómo blindarte, porque este hombre lo que no, de libro lo primero que hacen es meterte una tutela por buen nombre y honra. Y entonces, ¿qué pasa? Sí estás afectando el buen nombre y la honra. Pero ¿qué dijo la corte? El daño que tu agresor recibe por ser escrachado es mucho menor que el daño que tú estás recibiendo por ser víctima de violencia, porque te sigan violentando, porque tenemos una tasa de feminicidios, porque tú puedes tener, o sea, entre tu buen nombre y que tú termines muerta. Desproporcionalidad muy Entonces, grande. cuando se hace ese balance, dicen, no, señora, ahora más bien voltéelo, usted espere que el Estado haga lo que tiene que hacer y usted puede. Ojo, no podemos faltar a los derechos fundamentales del agresor. Yo tengo que hablar de la violencia que yo viví en primera persona. Esta fue mi agresor, esta es mi violencia. Me hizo esto y esto y esto y esto sobre violencias basadas en género. Yo no puedo difamarlo, yo no puedo, ¿verdad? Que porque estoy escrachando voy a decir lo que yo quiera a él. No, no puedo decir en dónde vive.
no puedo decir su número de celular, no puedo dar ningún tipo, porque claro, también implica que cuando yo hablo de un agresor, pues todos tienen derechos, ¿no? No, obviamente, no quiere decir que yo defienda agresores, pero pues, ¿qué hacemos? Y esa es la ley. Entonces, pues, eso va a generar que mucha gente se pudiera, o sea, pudiera entrar en riesgo la vida de la otra persona si decimos dónde vive y todas esas cosas. Entonces, también la medida tiene que proteger de alguna forma. Por eso no lo puedes hacer. Lo que tú no estés segura, tú le llamas presunto. Lo que tú estés segura que es tu testimonio y a ti nadie te lo puede quitar. O sea, lo que tú viviste, lo viviste y tú no necesitas prueba para hablar. Pero, por ejemplo, en mi caso, te hago un ejemplo, una campaña de desprestigio de una cuenta anónima que yo presuntamente creo que es mi agresor, porque no tengo la prueba exacta que lo vincule, pero él cuando a mí me pegó, pues me pegó, o sea, o sea, tengo mi testimonio, pero yo no tengo de cómo decir, yo lo vi creando una cuenta anónima, pero yo sé que la información que se está montando en esa cuenta es información, mucha de ella que únicamente tenía mi agresor. Y también sé que esa información de esa cuenta, la primera persona que la empieza a publicar es un amigo de mi agresor. Nada más lo estoy contando para que tengas un ejemplo. Mira, yo sé, esto fue lo que yo vi, estos fueron los Hay hechos, certeza. sobre qué tengo certeza, pero yo no puedo decir, fue mi agresor el que creó la cuenta anónima, sino presuntamente, y yo estoy pidiendo, porque recordemos, el escrache para qué es, para pedir justicia. Entonces, yo pido a comisaría, fiscalía. Eso es muy importante en el escrache. ¿Qué estás pidiendo y a quién? Porque a veces, entonces, muchas veces pues, sucede que la mujer solamente lo cuenta. Volvemos a lo mismo. Eso dice el escrache. En mi experiencia como ciberactivista, te digo, pues si lo que queremos es justicia, entonces, bueno, listo. De esto que te acaba de pasar, ¿cuál es el ente que te puede ayudar que no te está ayudando? Tu caso está en fiscalía. ¿Dónde están las Etiquetenos a la barreras? fiscalía. Dile a la gente qué hacer. Comparte en la fiscalía. La fiscalía, entre otras cosas, en este momento, para el momento en que estamos grabando este podcast, no se permite, no permite que la mencionen en redes sociales. Y eso es algo que nosotras como mujeres vamos a pelear. Yo anuncio que, por lo menos yo judicialmente voy a pelear eso, porque es que la fiscalía está para protegernos. ¿Cómo nos van a quitar un mecanismo que existe para que ellos se enteren de las cosas? Entonces tenemos que ir allá a la Además, que cuenta y es la entonces entidad sí que tiene la hablarles. competencia para. Pero pues eso vamos a averiguarlo y pelearlo, pero todas las otras entidades sí. Entonces, ¿será que o no? Resultó que el problema fue en la fiscalía y es la procuraduría la que no los quiere revisar. Entonces, démosle, dentro de tu proceso, por eso es tan importante también que lo hagas, dónde está el problema para que tú puedas decir, me violentaron en una comisaría? Bueno, entonces, integración social, o sea, ¿quién es quién, o quién regula o a quién vamos o de quién vamos a pedir ayuda? Pedimos ayuda al alcalde, pedimos ayuda del fiscal tal. Ese tipo de cosas te sirven porque a veces solamente cuentan, pero no sabemos ni en qué ciudad estás, no sabemos cómo ayudarte y solamente difundirlo, digamos que cumpliría con el tema de la sanción social a tu agresor, que muchas veces esa sanción social precisamente también se sabe que puede ser un mecanismo para que el agresor le baje un poquito a la violencia. Sin embargo, yo considero, y esto es algo muy personal, que sí es importante que nosotros hagamos esa gestión para que los entes, porque finalmente escrachar no es fácil. O sea, estamos diciéndole a la víctima que cuente y cuente muchas veces su experiencia de violencia y nosotras como mujeres, no, esta sociedad le sirve que nosotras estemos calladitas. No le gusta que nosotras hablemos. Cuando nosotras hablamos, van a haber muchas personas que te van a decir, ¿usted por qué se quedó ahí? Pero, ¿usted por qué no se fue a la primera? Pero, ¿usted cómo se le ocurrió haberle parido hijos? Pero, ¿quién sabe usted qué le habrá hecho para que él la golpee? Pero usted tienes que saber que esa revictimización te va a pasar. Entonces, si tú eso tienes que tener claro, porque si tú no lo tienes claro, cuando te llegue, está claro, si tú vas a escrachar pensando que todos te van a dar la razón, no, porque esta sociedad nos va a castigar por hablar. Y nosotras estamos retaliando y vamos a seguir retaliando. Porque es lo que vengo diciendo desde que todo esto está pasando. La era en la que las víctimas teníamos miedo se acabó. Pero para que se acabe nos tenemos que juntar y decir, bueno, vamos para adelante, ¿cierto? Entonces, no es fácil. La gente cree que es que nosotras armamos denuncias públicas porque, ¡ay, qué divertido! ¡Qué hermoso que todo el mundo sepa mi vida! ¡Qué hermoso que ahora todas mis relaciones, imagínate, ahora todo el mundo te va a juzgar o te va a prejuzgar para bien o para mal o de alguna manera por lo que saben de ti.
Imagínate, vas a buscar un trabajo y ahora en el trabajo Y saben la que que tú apareció fuiste víctima de violencia. O sea, la gente no piensa en eso. ¿Cómo hacer una denuncia pública? Es el colmo que nosotros vivamos en un estado donde la Constitución nos tenga que decir, vaya y denuncie públicamente porque nosotros no fuimos capaces de protegerla. Así es que uno dice, escrache, qué bacano. No, de bacano no tiene nada. O sea, es una, claro, en medio de tanta injusticia es algo como restringir, medianamente como, reparador también, me pero no debería ser el hecho. no, porque entonces, ¿cómo eso afecta a tus relaciones interpersonales? Entonces, ahora cada vez algo que tú deberías poder contar en tu propio tiempo, ¿qué significa esto para las víctimas de violencia de género? Entonces, si yo voy a salir con alguien y voy a tener una cita y yo ya tengo a escrachado a mi ¿Me agresor, vas a hacer lo mismo a mí? no, no solamente eso, sino que tú tienes derecho a contar, es tu derecho a saber qué cosas de tu vida puedes contar o no, que es una de las cosas por las cuales no debemos montar cosas de nuestros hijos en redes sociales. Porque es que mi hijo también tiene el derecho de contar si le gusta Paw Patrol o no, si le gusta el muñequito tal o no, si tuvo una pataleta o un berrinche por X, Y, Z, si algún día se hace una cirugía plástica y no quiere que nadie le haya visto la nariz que tenía cuando era chiquito, y tú como mamá de papá te estás volando todo eso cuando arbitrariamente haciendo un uso que dependiendo de ese uso pudiera ser abusivo de tu potestad que tienes legal sobre tu hijo, estás compartiendo información que tú no sabes si tu hijo quiere compartir o cómo esa información le va a impactar para pedir seguros, para pedir trabajo, para muchas cosas. Y entonces es lo mismo que le va a pasar a las víctimas de violencia de género que nos toca escrachar. Y es no tener la posibilidad de decidir qué otras personas van a saber de nuestra historia en qué momento. ¿Tú sabes lo que significa tener una cita para una mujer que ha escrachado? Y entonces dentro de la primera o segunda cita te van a pedir tus redes sociales. O sea, te toca empezar cualquier relación en tu vida. Imagínate, ya tú me haces una entrevista y yo, soy víctima de violencia intrafamiliar. O sea, ya es Hice algo, esto. a muchas personas dicen sobrevivientes que les gusta más, válido, 100%, pero yo siento, pero ¿cómo así que sobrevivientes si seguimos viendo violencia? O sea, mientras mi agresor no esté condenado y me siga violentando, ¿sobreviviente de qué? Si todavía soy víctima. En mi muy personal opinión, obviamente porque estamos buscando maneras de decir somos fuertes. Mi manera de decir somos fuertes es esta, es decir, soy víctima, ustedes no están haciendo lo que quieran, pero aquí nos vamos a quemar todos como fue. O sea, es como, y eso solamente lo logramos solas, no. Por eso decimos, ahí cuando yo te digo, busca otras mujeres, es eso. Es como que cuando ya juntas con otra y dices, mira, ellas, todas nosotras que vemos violencia, tratamos de contar. O sea, si hay algo que nos pasa a nosotras como víctimas de violencia, es que cuando conocemos a otra, es como, ten cuidado con esto, haz esto, esto me pasó a mí, entonces esto te va a pasar, y eso van a ser muchos mecanismos de protección. Fernanda, ya nos hablaste del escrache como ese método que tenemos un poco de reparación, de dar a conocer nuestra historia, pero ya dentro de los métodos más formales, por así decirlo, a donde puede acudir una mujer que esté siendo víctima de violencia allí. ¿Fiscalía? Bueno, depende. Si tú sientes si es una violencia en el contexto de la familia, o sea, si tú crees que la persona o tienes pruebas de que la persona que te está violentando digitalmente hace parte de tu familia, y recordemos que esa familia no solamente es tu actual esposo, sino tu ex esposo todavía entra dentro de violencia del contexto y tu ex esposo, porque la violencia digital también ocurre de lado y lado. Entonces, lo ideal va a ser ir a comisaría. De comisaría siempre tienen que mandarlo a fiscalía igual. Si no es en el contexto de la familia, pues entonces ya eso sería, em, parte de la fiscalía. En cualquier caso, pues siempre te vamos a recomendar asesoría legal. Yo recomiendo asesoría legal, porque tenemos violencia institucional. O sea, es que uno va a la fiscalía y el fiscal que está ahí se supone, el fiscal es tu abogado. O sea, se supone que el fiscal está ahí para protegerte a ti como víctima, y cuando van muchas cosas te van a decir: "No, no necesita abogado". Luego te empiezan a decir que tienen 300 casos. La fiscal mía, imagínate, yo denuncié en el 2021. Estamos en el 2025. Y esa fiscal me decía: "No, yo no necesito abogado". Y es, mm. Luego me decía yo: "Pero no ha pasado nada". "No, pero es que yo tengo 800 casos". Y así todos te van a decir: "Tengo 300 casos, tengo 200 casos, tengo cientos de". Ese no es el problema de nosotros, el problema del Estado. Nosotras no podemos, estamos sobreviviendo, tenemos feminicidio y nos van a matar, y nosotros: "Ay, sí, no se preocupe, no trabaje". No. Ahí es donde, por eso es tan importante que nosotros sí sepamos como que quienes luchan por nuestros derechos. Entonces, ahí te recomendaría, en la medida de lo posible, con un defensor público. En Bogotá tenemos Secretaría de la Mujer, por ejemplo, y la Secretaría de la Mujer hace lo posible dentro de su capacidad también. Es que
Cuando nosotros, todo el mundo nos dice que todos están saturados, eso debería ser una señal de alerta en sí. O sea, ¿cómo será la violencia y la cantidad de casos que están saturados? O sea, para que la Secretaría de la Mujer cree un mecanismo donde nos van a dar asesoría jurídica, donde si no tenemos dinero nos van a dar representación, donde nosotras somos, y por ejemplo, ahí hay ahí hay algo que tendríamos que buscar la manera de cómo se puede corregir, porque tengo entendido que te ayudan si tú vas a denunciar, pero no si te denuncian. Y eso también es una manera de violencia, ¿no? Pero tú puedes ir y buscar, o buscar fundaciones. Hay fundaciones también que protegen a las mujeres. Ten en cuenta, por favor, que las fundaciones no trabajan gratis. Es más barato que un, porque existe esta falsa percepción de si voy a ir a una fundación es que me van a defender gratis. Y cuando entonces la fundación dice, no, pues dan 200.000 pesos o 100.000 o lo que sea que cobren o 500, lo que sea, estamos hablando de que un abogado privado puede llegar a cobrar millones de pesos por un caso de estos. Entonces, y son casos que duran años, por eso cobran tanto. Em, sí te van a cobrar, pero te van a cobrar menos. O si no, pues obviamente todos tenemos la posibilidad de, si no tenemos dinero, pues que nos den un defensor. Un defensor público que no es la última opción, la verdad, que yo te recomendaría, pero igual algún tipo de asesoría jurídica que tengas. Por lo menos eso hace que el funcionario público un poquito más se mueva versus así tú pasó. Pero si Es nada. sí, pero si finalmente nada, pues ve y denuncia toda la fiscalía. O sea, tampoco te voy a decir, no, no, no denuncias porque volvemos a lo mismo. Por lo menos hubo una denuncia, por lo menos hubo antecedente. Por supuesto, si te sientes a salvo, porque nosotras no denunciamos cuando queremos, denunciamos cuando podemos. Entonces, yo no voy a ser irresponsable de decirte violencia y tal, vaya. No, y pues no sabemos el loco ese. Pues si tú sientes que tu vida no va a correr riesgo, también debes saber, esto es lo que dice la ley ideal. No me gusta, no me parece justo y ya lo hablamos, el tema de las casas refugio me parece lo más injusto del planeta, pero existe. Así, tú sientes que tu vida está en peligro y la de tus hijos, pues por lo menos hay un lugar donde puedes ir y te Estar pueden seguros. refugiar y puedes estar segura durante un tiempo. Entonces, esa opción también La mujer y existe, sus hijos. la mujer y sus hijos, entonces sí, esa opción también existe y creo que es responsable que la conté. Porque puede que esta violencia digital ocurra dentro de un entorno en el que no solamente tu pareja, sino otra persona te pueda pues, hacer un daño, Vulnerar. un daño. Fernanda, ya como para ir cerrando este tema, me parece supremamente prudente que tú le puedas contar o dar algunos tips, consejos a las mujeres que quieren empezar a utilizar las redes sociales como ese medio de participación, de incidencia, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué les aconsejarías tú? Pues, Empieza. O sea, lo primero es empezar. La práctica es el maestro. Y cuando tú comienzas a crear contenido, las personas van a comenzar a reaccionar a ese contenido y tú poco a poco vas a poder encontrar tu propia voz. En marketing digital tenemos un dicho que se llama mejor hecho que perfecto, porque siempre queremos tenerlo todo perfecto. No, yo hasta que no tenga el estudio de grabación, no, la luz, la cosa. No, tú usted se va para el parque y se pone en contraluz y se graba y cuenta lo que usted quiera contar. Ten muy claro qué es lo que, por ejemplo, en mi caso, pues es protección de los niños y de la mujer. Entonces, ten claro qué es de qué quieres, cuál es la causa por la que tú quieres luchar para que tú sepas quién es la persona a la que tu voz le va a llegar. Por ejemplo, a mí me dicen, es que el tuyo es para todos los papás. Y yo, no, el mío es para los papás que quieren criar sin violencia. Fernanda, pero es que tú podrías cambiar la mentalidad de los papás. Y yo, ok, pero yo soy solo una. Yo no puedo, yo cambio el mundo en conjunto, no solita. Y la hora, yo tengo 24 horas al día. Una hora yo puedo utilizarla convenciendo a una persona, imagínate, primero, convencerla de que no quiera pegarle a su hijo, o puedo utilizar esa misma hora ayudando a una persona que ya está convencida, pero que ya va mucho más adelantada con los problemas de su hijo, y ahí esa persona va a generar un impacto. Entonces, habrán las personas, yo tuve una época donde a veces hago contenido para sensibilizar, pero la mayoría de mi contenido ya yo lo tengo organizado. ¿A quién aquí yo le caigo mal a todo el que le gusta pegarle a un niño? Me odia. A todos los agresores me odian. A todas las personas que son alienadas al machismo me van a odiar porque mi discurso es muy claro en términos de mi protección.
no trates, ¿con eso qué te quiero decir? Un activista no trata de complacer a todo el mundo. Le vamos a caer mal a la mitad de la gente. Y si incomoda es porque algo bueno está haciendo. O sea, si tú estás incomodando y la gente comienza a tirarte hate, algo bueno estás haciendo porque les estás tocando las fibras. Entonces, eso por un lado, comenzar a compartir, sigue a otras personas que hagan contenido similar al tuyo, para que puedas saber como que cómo se comunican y qué cosas dicen. Por el amor de Dios, nunca digas: "Hola, ¿cómo están? Mi nombre es", ya los perdiste. En redes sociales las personas tienen 3 segundos de atención y esto aplica para el scratch. Monta de primeras la información o la imagen más impactante que tengas en los primeros en el primer minuto, que quede claro: "Mira, vuélvete a ver este podcast desde el principio". ¿Y yo qué dije? Yo no me puse a contar toda mi historia. Yo soy víctima de violencia física, sexual, en menos de un minuto ya te ubiqué. Entonces sí, como que, empieza, no nada de hola o de esperar. A veces las personas hacen un en vivo y esperan a que se conecten. No, porque lo que la gente va a ver es la grabación. Y si una persona te ve ahí viendo la pantalla, llorando, pues se fueron y tenemos menos difusión de lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Sube lo más impactante que te haya sucedido, porque la gente entonces te va a enganchar como que, ¿cómo así que esto pasó? Luego ayúdame difundiendo y etiquetando a la entidad que tú quieras. Y entonces ya ahí con eso, ahí sí empieza a contar tu historia. Haz lo posible por contarla lo más corta posible dentro de todo lo que te haya sucedido, para que eso se pueda viralizar mejor. Digamos que cada red social busca en YouTube o busca en Google o utiliza inteligencia artificial para entender cómo funciona cada una de las redes sociales, porque la manera en la que te comunicas va a depender de la red social. Instagram es para entretener. YouTube y TikTok son para enseñar. Entonces ahí una persona que está en YouTube va a tener los 15, 20, 40 minutos que tú quieres. La persona en Instagram te va a dar a lo mucho 3 minutos de su tiempo. Entonces, cuando veas mi scratch vas a decir, ay, Fernanda, pero el tuyo es larguísimo. Sí, porque yo tenía ya más de 700,000 seguidores y 10 años haciendo activismo. Entonces, pero si tú no tienes esa cantidad, esas son mis recomendaciones, digamos, de lo que yo he dicho, queremos hacerlo y hacerlo mejor. Em, Sé muy congruente, es importante ser congruente entre lo que promovemos y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Por eso te digo, de verdad, coge una causa que te represente, una causa que sea tu día a día, porque te van a atacar con toda siempre, pero que tú sepas que esta eres tú y que no vas a tener problemas de yo peleo porque los niños no lo suben en redes sociales, nadie sabe cómo se ven mis niñas. O sea, es como La ah, diferencia ahí entre lo es que ser decimos con y lo que hacemos. exacto, por eso que sí, porque tú me estás preguntando específicamente si alguien quiere hacer activismo, entonces busca esa causa por la que tú morirías, por una causa a la que tú digas: "Sí, yo me hago matar por mi Me entrego causa hasta el final por eso. y me entrego hasta el final por esta causa y lo que toque hacer lo vamos a hacer", y ahí poco a poco vas a ir encontrando tu propia voz, pero así no tengas con que tengas una sola cosa, siempre se necesitan más personas que protejan a otras, entonces así no sigas ninguno de mis consejos y esperas a que la gente se te conecte y lo que sea, con que una o 2 personas, siempre yo pienso eso, ¿no? Como que si este mensaje o alguno de los que yo hice hoy le sirve a una persona, es suficiente porque el valor de una vida es infinito. Entonces, no hay tal cosa como, tengo 10 son 10, son 5 es uno. A veces tenemos nuestros hijos, pues somos los activistas de la vida de nuestros hijos o de mi amiga, eso es valioso. Desafortunadamente también los medios digitales han hecho que las personas se reduzcan a números, pero una sola persona es invaluable, entonces así no sigas ninguna de estas, habla de las causas porque se necesita. Ay, Fernanda, creo que con ese mensaje podemos cerrar el capítulo de hoy. Estoy absolutamente convencida que la mayor parte de la información que tú nos entregaste hoy va a ser de mucha utilidad para las mujeres, que muchas se van a seguir seguramente identificando con tu historia, que te van a seguir y que muy seguramente pues van a conectar mucho con lo que tú nos has compartido el día de hoy. Entonces, pues para cerrar, nuevamente darte las gracias. Esperamos de pronto encontrarnos en otros escenarios seguramente y pues los y las esperamos en un próximo episodio de Kennedy Mujeres Seguras. Recuerda que no estás sola. Si necesitas apoyo, orientación o información sobre tus derechos, puedes comunicarte con la línea púrpura distrital al 018
112-137 Mujeres que Escuchan. También puedes escribir al canal de WhatsApp 300-755-1846. Estos espacios están diseñados para brindarte acompañamiento y ayudarte a acceder a los mecanismos y rutas de atención para hacer valer tus derechos. Tu seguridad y bienestar son prioridad.